Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro y el día de hoy voy a dar el tema de pancreatitis aguda. Vamos a tocarlo desde lo más general hasta lo más complicado, entonces vamos a ver en este caso generalidades, fisiopatología, las manifestaciones clínicas, las escalas que podemos ver en el tratamiento y el diagnóstico de lo que es la pancreatitis aguda. Vamos a ver el diagnóstico, aquí vamos a ver varios aspectos del diagnóstico para poder consolidar el concepto de que tenemos la enfermedad de pancreatitis aguda, el tratamiento que se puede dar o el manejo que va a estar conformado por 4 fases, el pronóstico y las complicaciones que pueden desarrollarse frecuentemente en la pancreatitis aguda. Entonces, para empezar, primero que nada, esta de acá es la bibliografía que se utilizó. Se utilizaron mayormente lo que fueron pues artículos de investigación. La realidad es que creo que es como lo más adecuado para este tipo de padecimientos, ya que hay muchas actualizaciones. De hecho, mucha de la información está basada en artículos de hace 2 años. Sin embargo, también nos estamos basando en la información que nos proporciona el Colegio Americano de Gastroenterología con sus guías de práctica clínica para el manejo de la pancreatitis aguda. Y de ahí en fuera vamos a estar tomando información de algunos otros artículos, de algunas otras fuentes de información. Entonces, hay que iniciar con lo básico. Vamos a empezar con un poquito con lo que es la anatomía y la fisiología del páncreas, ya que esto nos va a hablar o nos va a dar mucha importancia en lo que es la fisiopatología de la misma. De ahí en fuera vamos a ver la definición de la pancreatitis aguda, las causas y factores de riesgo, fisiopatología como había mencionado, cuadro clínico, criterios diagnósticos, tratamiento y complicaciones. Entonces, iniciando por la anatomía del páncreas, es importante que nosotros sepamos que el páncreas está conformado por 4 porciones, en donde tenemos directamente lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Y tenemos entre lo que es la cabeza y el cuerpo, el cuello, que es una zona muy delimitada virtualmente. De ahí en fuera vamos a tener diversas relaciones con diversas estructuras. Entre ellas, pues vamos a tener relación con el duodeno, con la parte abdominal en la parte anterior de lo que sería el páncreas, vamos a tener relación con el vaso, vamos a tener relación con el hígado, entre otras estructuras. De allí en fuera es importante que nosotros sepamos cuáles son los conductos importantes o relevantes dentro de la pancreatitis aguda, porque eso nos va a hablar mucho de la fisiopatología. Entonces, empezando con los conductos, vamos a tener 3 conductos, 2 principales y uno accesorio que a veces se encuentra y a veces no, dependiendo de variantes anatómicas. Entonces, aquí lo que nos importa, los órganos que nos van a importar es vesícula biliar, páncreas y nos vamos a ir a duodeno. Son los 3 puntos clave que vamos a tratar el día de hoy porque aquí es donde se desarrolla la pancreatitis aguda. Entonces, como podemos ver en esta imagen de aquí, tenemos a todo lo que es nuestra vesícula biliar con su conducto cístico, la formación del conducto hepático común por el hepático izquierdo y el derecho, que al unirse con el cístico forman el colédoco. Recordemos que el colédoco va a desembocar en la segunda porción del duodeno, ¿vale? Ahora, el páncreas, teniendo sus 4 porciones, cabeza, cuello, cuerpo y cola, vamos a tener en su interior conductos. Vamos a tener 2 conductos. El conducto pancreático principal, que es este que atraviesa directamente todo el páncreas, y el conducto pancreático accesorio. Tienen otros epónimos, por ejemplo, el conducto pancreático principal se conoce como conducto pancreático de Wirsung y el conducto pancreático accesorio como el conducto de Santorini. El conducto pancreático accesorio a veces no está presente, a veces sí, entonces esos ya son como variantes anatómicas. Vamos a tener algunas malformaciones, por ejemplo, en páncreas divisum, en donde no se lleva a cabo la unión adecuada entre esta porción del conducto pancreático principal con pues la parte más larga, ¿vale? De lo que es el conducto pancreático principal. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Una división en donde tenemos una porción del conducto pancreático principal inferior que está separado de todo el conducto pancreático principal, pero este conducto pancreático principal largo se une solamente con el accesorio. Entonces vamos a tener esa malformación en donde no se tiene a cabo esta correcta formación de lo que es el conducto pancreático principal, que se encuentra dividido en dos, y pues eso va a formar algunas patologías como pancreatitis. Entonces, de ahí en fuera, ya que tocamos a la vesícula biliar y ya que tocamos al conducto pancreático directamente, ¿por qué es importante? Ahora, tenemos nosotros en la segunda porción del duodeno, que es esta parte de acá, la segunda porción del duodeno, un lugar en donde desemboca tanto el colédoco como el pancreático común. Es decir, se fusionan estos dos y forman algo que se conoce como ámpula de Vater. Esta ámpula de Vater es la que va a permitir la salida tanto de sales biliares como de enzimas pancreáticas. Entonces, nosotros tenemos que las enzimas pancreáticas van a salir de los conductos que están formados en los acinos, van a llegar a los conductos pancreáticos principales y van a seguir su trayecto directamente hasta la ámpula de Vater con la unión con el colédoco. Del colédoco vamos a estar trayendo todas las sales biliares que están siendo producidas, que están siendo almacenadas en lo que es la vesícula biliar, y de ahí pues las vamos a estar trayendo también de la vesícula y del hígado. Entonces van a llegar esas sales biliares y junto con las enzimas pancreáticas van a hacer todo su trabajo. Entonces,
Vamos a tener algunas situaciones en las que, por ejemplo, tenemos el esfínter de Oddi, que este esfínter de Oddi está recubriendo como tal a la ámpula de Vater. Tenemos dos ámpulas o dos papilas, la mayor y la menor. La mayor es para la ámpula de Vater, que es donde tenemos la unión entre el colédoco y el pancreático, y la menor, que es prácticamente por donde sale el conducto accesorio o el conducto de Santorini. Entonces vamos a también tener patologías en donde este esfínter de Oddi no funciona de la manera adecuada y no permite una correcta apertura u oclusión de lo que es la ámpula de Vater, y por ende vamos a tener alguna repercusión en donde no se pueda llevar a cabo la excreción de las sales biliares ni de las enzimas pancreáticas. Aquí también vamos a tener mucha relevancia porque para la pancreatitis aguda, lo que es la colelitiasis, los litos biliares van a formar una parte fundamental en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, normalmente estos cálculos biliares pueden llegarse a presentar en esta zona, ¿vale? Por eso es importante la anatomía de lo que son los conductos de la vía biliar y los conductos pancreáticos. Pasando un poquito con irrigación, drenaje e inervación, vamos a tener arcos de irrigación en lo que es el páncreas. Entonces vamos a tener dos arcos: el arco pancreatodenal anterior, que es este que viene por acá, y el arco pancreatodenal posterior, que es este que viene por acá. Vamos a tener en estos arcos diversas arterias. Entonces en el pancreatodenal anterior vamos a tener la arteria pancreatodenal anterior superior y la anterior inferior, y lo mismo para el arco pancreatodenal, perdón, posterior, la arteria pancreatodenal posterior superior y la arteria pancreatodenal posterior inferior. De ahí en fuera vamos a también tener lo que es la arteria esplénica. La arteria esplénica va a estar irrigando directamente la cola del páncreas. Entonces la arteria esplénica, que es toda esta de acá, vamos a tener como sus tres porciones o sus tres ramificaciones. Entonces de la arteria esplénica vamos a tener en esta zona de aquí la arteria pancreática dorsal, en esta zona de acá la arteria pancreática mayor o arteria pancreática magna, y en la última parte o en la parte distal de la cola vamos a tener la arteria pancreática inferior. Además de esto, vamos a también tener una irrigación por algunas arterias periféricas, como lo que son las arterias pancreáticas caudales. Ahora, lo que nos importa de lo que les mencionaba de los arcos pancreatodenales es que en este caso, por ejemplo, el arco pancreatodenal, tanto el arco pancreatodenal anterior como el anterior como el posterior, van a estar siendo... Su forma de origen va a ser por parte de la arteria gastroduodenal, en el caso de las arterias superiores, y en el caso de las arterias inferiores vamos a tener que estas van a salir del tronco pancreatodenal inferior. El tronco pancreatodenal inferior va a ser como tal una rama de lo que es la arteria mesentérica superior, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a tener el tronco pancreatodenal inferior. Ahora, pasando con lo que es el drenaje, pues vamos a tener venas pancreatodenales directamente, que vamos a tener también arcos posteriores y anteriores que van a drenar a niveles de la vena porta y también la vena mesentérica superior, ¿vale? Esa es la importancia: vena porta y vena mesentérica superior. La vena esplénica va a también tener una alta relevancia, ya que esta se va a unir a lo que es la mesentérica superior y van a formar la vena porta, ¿va? Entonces todo va a llegar a lo que es la vena porta. Y ya en cuanto a la inervación, vamos a tener la inervación simpática por el plexo celíaco y mesentérico superior, y ya por la parte parasimpática el tronco vagal. Entonces, ya pasamos como tal todas las generalidades del páncreas: qué es lo que hay, qué es lo que lo irriga, qué es lo que lo drena, y qué es lo que lo puede obstruir, ¿no? De manera sencilla. Vamos a pasar ahora con la fisiología del páncreas, ya que esto es relevante para poder entender la fisiopatología. Entonces, para esto les hice este esquema. La verdad es que considero que es un esquema muy superficial, ya que nos permite a nosotros poder ver la anatomía de lo que es pues sí, la anatomía del páncreas y poder relacionarlo junto con su fisiología normal. Entonces, vamos aquí a tener otra vez la representación de lo que es el páncreas con sus porciones de la cabeza, el cuerpo y la cola. Vamos a tener aquí el estómago, vamos a tener aquí el duodeno y su segunda porción del duodeno, así como la vesícula biliar con sus conductos: el hepático derecho, el hepático izquierdo, el conducto hepático común, que con conducto cístico van a formar el colédoco. El colédoco pasa por detrás del estómago, va a entrar por la porción de la cabeza del páncreas para llegar a la ámpula de Vater y unirse con el conducto pancreático principal, ¿vale? El conducto pancreático principal, recordemos que recorre toda la cola de lo que es el páncreas, y vamos a tener una variante anatómica en donde se puede presentar el conducto pancreático accesorio, conducto pancreático principal o conducto de Wilson, y conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini, ¿vale? Entonces se pueden encontrar de las dos maneras de acuerdo a la bibliografía en donde lo encontremos. De ahí en fuera vamos a tener lo siguiente:
El conducto pancreático principal va a tener como tal en sus porciones laterales la formación de otros conductos, ¿vale? Como arbolitos. Estos arbolitos los vamos a conocer como acinos. Lo importante que nosotros tenemos que saber del páncreas es que secreta cosas. Secreta enzimas digestivas para proteínas, hidratos de carbonos y grasas, además de iones de bicarbonato para neutralizar el quimo ácido que se va a encontrar a nivel de duodeno, ¿vale? Entonces, para esto nos encontramos en esta zona de acá, ¿vale? Aquí estamos en la segunda porción del duodeno, aquí está la ámpula de Vater y todo esto de aquí es el duodeno. Entonces ya una vez revisando en la parte interna de la luz intestinal del duodeno vamos a tener las células, vamos a tener diversas células, pero la que nos importa van a ser las células I y las células S. Las dos van a censar, van a reconocer. La I reconoce directamente proteínas, grasas, hidratos de carbonos y el pH en este caso, intralumial. Y las células S van a reconocer igual pH, las grasas y las sales biliares. ¿Qué es lo importante? Una vez que la gastrina que se generó en el estómago llega a la circulación del duodeno, vamos a tener prácticamente gastrina y el péptido liberador de gastrina. Una vez que esto llega y que las células del duodeno empiezan a reconocer todas estas cuestiones a nivel del duodeno, vamos a tener la liberación por parte de las células I, la colecistocinina, y por parte de las células S, la secretina. Hablando de las funciones del páncreas, vamos a tener dos: la endocrina y la exocrina. Para fines de la enfermedad que estamos tratando el día de hoy, nos vamos a basar en la exocrina, ya que la endocrina no nos importa tanto en este caso. Sin embargo, hay que tener a consideración que en lo que es el páncreas vamos a tener dos partes o dos cuestiones: los islotes de Langerhans y los acinos, ¿vale? Entonces, los islotes de Langerhans se encargan directamente de la función endocrina, donde vamos a tener células alfa, beta, delta, las alfa para glucagón, la beta para insulina y la delta para somatostatina. Entonces, eso es la parte endocrina. Para la parte exocrina, que es la que nos importa ahorita, vamos a tener una configuración de células o una disposición de células que nos van a brindar su función. Entonces, este es un esquema muy didáctico, ¿no? Pero la realidad es que se ve de esta manera. Nosotros tenemos aquí nuestro páncreas, ¿vale? En el páncreas vamos a tener los conductos pancreáticos principales y sus ramificaciones. Este es el conducto pancreático principal y su ramificación principal, ¿vale? El conducto interlobular. El conducto interlobular va a también tener otras ramificaciones, como son los conductos intralobulares, para poder entrar a los lóbulos. En los lóbulos vamos a tener a los acinos. Y en los acinos vamos a tener ahora sí la conformación de las células, ¿vale? Vamos a tener tres tipos de células: la célula como tal acinar, que es como estas partes que están haciendo a la bola completa, y vamos a también tener a las células centroacinares, que están dentro de las bolitas que están haciendo a las bolas, ¿vale? Entonces estamos yendo de lo más pequeño a lo más grande, ¿va? Y vamos a tener que estas bolitas, estos acinos, van a estar siendo atravesados por ductos que van a estar conformados por células epiteliales ductales pancreáticas, ¿va? Entonces, ya una vez que tenemos esto y que ya podemos entender esta parte de acá, ya podemos verlo de esta forma. Entonces aquí tenemos como tal los conductos intralobulares, bueno, los conductos ductales, perdón, los de células epiteliales ductales pancreáticas, que son estos de aquí, que estos van a estar llegando a los conductos interlobulares y de ahí al conducto pancreático principal, ¿vale? Entonces, en esta parte de aquí vamos a tener las células ductales, vamos a tener esta parte de acá las células acinares y las células centroacinares. Lo importante de aquí es que la secretina va a estimular a células ductales y la colecistocinina estimula tanto a células acinares como a células centroacinares. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar todo esto de acá? La célula ductal permite la formación de bicarbonato, la célula centroacinar permite la formación de bicarbonato también, y la célula acinar va a permitir la formación de enzimas. Estas enzimas pancreáticas son las que nos van a importar en esta situación. Entonces, vamos a tener dos tipos de enzimas: las inactivas y las activas. De las inactivas, la más relevante, la más importante, porque es la más importante en la fisiopatología, va a ser el tripsinógeno, ¿vale? Este tripsinógeno está inactivo. En aquellas que están activas vamos a tener a la amilasa y la lipasa para degradación de hidratos de carbono y la lipasa para la degradación de triglicéridos. Aquí lo importante es que el tripsinógeno, una vez que ya se secretó, porque en este caso hay varios estímulos que van a llevar a cabo la liberación de
de estas enzimas, como es lo que estábamos viendo a través de toda la formación de cómo una vez que se ingiere el alimento, cómo llega la gastrina con el péptido liberador de la gastrina y cómo la célula S secreta la secretina, pues esta, célula S secretina y la célula I la colecistocinina. Entonces esta colecistocinina va a llegar directamente a la célula cinar por vía hemática y va a permitir la formación del tripsinógeno. Este tripsinógeno inactivo ahora tiene que regresar al duodeno al intestino, para que mediante enterocinasas se active y pase de ser tripsinógeno a tripsina. Esta tripsina es la forma activa del tripsinógeno, y es la que va a tener toda esta función enzimática. ¿Qué es lo que va a hacer la tripsina una vez que se activa? Va a activar otras cosas. Va a activar la profosfolipasa, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la calicreinógeno y la procarboxipeptidasa, ¿vale? Esto es lo importante. Aquí nosotros debemos considerar que el tripsinógeno va a estar inactivo y se activa a nivel de intestino para formar la tripsina. En la fisiopatología de la pancreatitis aguda vamos a ver que hay cuestiones en que el tripsinógeno se convierte en tripsina dentro de la célula cinar y empieza a causar daños porque se empieza a autodigerir, ¿vale? Ahora, importante que en el parénquima pancreático vamos a tener los inhibidores de tripsinógeno, ¿vale? Estos inhibidores de tripsinógeno evitan o son aquellos los que están inhibiendo la activación del tripsinógeno. Están inhibiendo que el tripsinógeno pase a ser tripsina. Entonces, cuando hay alguna falla de estos sistemas, o alguna falla de estos factores de inhibición o protectores en el páncreas, vamos a tener la formación de la pancreatitis aguda, ¿va? O directamente de la inflamación del páncreas, porque el tripsinógeno va a estar siendo tripsina y está ahí consumiendo todo. Cuestiones que pueden llevar a cabo que no funcione bien el inhibidor del tripsinógeno, el litobiliar, ¿vale? Puede ser una de las causas que puede generar esta inhibición del inhibidor del tripsinógeno y se lleve a cabo la transformación de tripsinógeno a tripsina. Esa es la configuración que les mencionaba respecto al tema de cómo se puede estar viendo la disposición de las células, tanto de las células acinares o de los acinos y los islotes de Langerhans, ¿vale? Entonces prácticamente solamente eso es relevante. De aquí en fuera creo que ya no falta nada más, ya lo demás es ya la fisiopatología. Entonces ahorita vamos a ello. Entonces, regresando a fisiología, vamos ahora sí ya con lo que es la pancreatitis aguda. ¿Qué es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda, de acuerdo a la guía de práctica clínica aquí en México, se considera como inflamación aguda del páncreas. Eso es lo importante, que puede causar complicaciones locales y sistémicas, así como la disfunción o falla orgánica. Entonces, vamos a tener que esta pancreatitis aguda va a tener un curso clínico muy variable. Puede ser leve y autolimitada o puede ser moderado o grave con complicaciones, ¿va? Entonces, en su mayoría, el 80% de estas pancreatitis agudas suelen ser leves y autolimitadas, es decir, que van a tener una resolución en las primeras 2 semanas o en la primera semana y no va a tener el desarrollo de complicaciones. Eso es lo importante de una pancreatitis aguda. Ya la pancreatitis moderada grave va a ser aquella que va a presentar complicaciones, va a poder presentar necrosis del páncreas o del tejido peripancreático, o ya en su caso más elevado, lo que sería la falla orgánica o en conjunto estas dos, ¿vale? Su tasa de mortalidad va desde los 20 al 40% y vamos a tener diversas tablas, diversos criterios que nos van a poder a nosotros permitir definir los grados de severidad. Más adelante vamos a tratar o vamos a ver el tema de la severidad de la pancreatitis aguda y cómo hay que tener en cuenta estas consideraciones para el tratamiento y el pronóstico de lo que es la pancreatitis, ¿vale? Vamos a ver más adelante los criterios de Atlanta y el sistema de puntuación de Marshall, que nos van a brindar mucha información respecto a si el paciente se encuentra en un estado leve o si se encuentra en un estado moderado a grave, ¿vale? De entrada les puedo hablar ahorita de lo que es el Atlanta, que la pancreatitis aguda leve va a ser aquella en la cual no se presenta fallo orgánico y no hay complicaciones locales ni sistémica. Es decir, llegó la pancreatitis, así como llegó se fue y no dejó ningún estrago. La pancreatitis aguda moderada ya va a ser aquella que tiene el fallo orgánico transitorio, es decir, que dura menos de 48 horas. Tenemos un fallo orgánico, sí, pero esta a las 48 horas se va y ya, no pasa nada. Las complicaciones locales o sistémicas no van a ocasionar un fallo orgánico persistente. Puede que tengamos el fallo orgánico, pero que antes de las 48 horas se elimine, o que haya complicaciones locales o sistémicas, pero que no haya el fallo orgánico persistente, ¿vale? Y ya aquella pancreatitis aguda grave, vamos a estar refiriéndonos a aquella que hay un fallo orgánico persistente y que dura más de las 48 horas. Entonces, desde el inicio de los síntomas del paciente que comienza con la pancreatitis, si pasan más de 48 horas, ya vamos a estar hablando de una pancreatitis aguda grave y del posible desarrollo de complicaciones que lleven a cabo el fallo de órganos o multiorgánico, ¿va? Entonces, más adelante vamos a hablar acerca de la puntuación de Marshall, ya que esa tiene relevancia en otro aspecto, entonces en este punto lo tocamos, ¿vale?
Epidemiología, de manera global, de 4.9 a 80 casos por cada 100.000 personas. En Latinoamérica es de 9 a 15 casos por cada 100.000. Y ya en México lo vamos a determinar como que se reportan 6 casos por cada 1.000 ingresos hospitalarios anuales. Es decir, que también vamos a estar presentando de 12 a 18 casos nuevos al año. Y en 2016 se consideró que la pancreatitis aguda era la causa número 8 de muerte intrahospitalaria. Vamos a tener que esta muerte intrahospitalaria se debía a dos cosas. Entonces, en las primeras 2 semanas, al inicio de la pancreatitis, se debía al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica. Esas eran las primeras 2 semanas. Y si era después de las 2 semanas a que inició la enfermedad, vamos a tener que saber por la sepsis y las complicaciones que podía desarrollar la enfermedad, ya en este caso ya eran las sistémicas, ¿vale? Comenzamos con la etiopatogenia y factores de riesgo. Aquí es donde empieza a agarrar mucho sentido la fisiología, la fisiopatología, porque nos va a brindar mucha información respecto a la etiopatogenia y los factores de riesgo. Ahora, esta etiopatogenia y estos factores de riesgo en población mexicana o latinoamericana, pero específicamente en México, vamos a hablar en este momento, va a tener mucha relevancia. Entonces, de acuerdo con la bibliografía que leamos, de acuerdo con los artículos que leamos, no importa la fecha en la cual esta haya sido desarrollada, las causas de las pancreatitis agudas siempre van a ser 3 principales: cálculos biliares, ingesta de alcohol y por último la hipertrigliceridemia. Vamos a encontrar que la bibliografía no las puede dividir como tal en ciertas categorías de lo que es la pancreatitis aguda, siendo la primera la obstructiva, la segunda por toxicidad alérgica, por metabólicas, infecciosas, iatrogénicas, genéticas, algunas misceláneas y otras que no se pueden como tal determinar dentro de estas clasificaciones que vamos a manejar como idiopáticas. Entonces, respecto a los cálculos biliares, va a ser el factor de riesgo, la etiopatogenia más frecuente y más común en cuanto a la formación de la pancreatitis aguda. Entonces, en la mayoría de los casos, la pancreatitis va a estar dada por los cálculos biliares, pero tenemos que respetar esta regla, que los cálculos que se formen en vías biliares deben de ser menores a 5 milímetros, ya que con esta medida todavía son capaces de migrar de la vesícula biliar hacia el conducto colédoco y poder generar una obstrucción. Entonces, va a generar una obstrucción a nivel de conducto colédoco con el conducto pancreático principal, es decir, en la ámpula de Vater. Una vez que están ahí en la ámpula de Vater, va a generar una obstrucción y no va a permitir la salida ni de sales biliares ni de enzimas pancreáticas. Por eso es importante la anatomía, la fisiología y la fisiopatología. Ahora, respecto a la ingesta de alcohol, vamos a tener como 2 clasificaciones, una para hombres y una para mujeres o una general, en donde la ingesta del alcohol en hombres tiene que ser a mayor de 15 bebidas alcohólicas por semana y en mujeres tiene que ser a mayor a 7 bebidas alcohólicas por semana. Sin embargo, si una persona consume más de 50 gramos por día de alcohol durante mínimo de 5 años, ya es un factor de riesgo y una posible etiopatogenia para una pancreatitis aguda en nuestros pacientes, ¿vale? La hipertrigliceridemia va a ser como tal la tercera causa más común o más frecuente en lo que es la pancreatitis aguda, con alto impacto o alto índice de relevancia en pacientes embarazadas. Sin embargo, no cualquier hipertrigliceridemia es la que se va a considerar para el desarrollo de la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda en la cual vamos a considerar la enfermedad va a ser la hipertrigliceridemia severa y la hipertrigliceridemia muy severa. Entonces, la hipertrigliceridemia severa va a ser aquella que va a empezar a partir de los 1000 miligramos sobre decilitros y la muy severa a partir de los 2000. Entonces, nosotros ya vamos a considerar a la hipertrigliceridemia como un factor de riesgo cuando ésta se encuentre por encima de los 1000 miligramos sobre decilitros de acuerdo a los puntos de referencia de corte. Sin embargo, si nuestro paciente está presentando, es que presento 700, presento 800 miligramos sobre decilitros de triglicéridos, no, como mi guía me dice que es a partir de los 1000, este paciente no puede tener pancreatitis. No, a todo paciente con hipertriglicemia moderada a partir de los 500, 600 miligramos sobre decilitros hay que tener un control estricto y una vigilancia continua sobre pancreatitis, ¿vale? Es un factor relevante. Ahora, acá en las tablitas de aquí que les puse, la verdad me gustaron muchas, estas están excelentes. De hecho, déjenme ver si les puedo hacer zoom para que las puedan ver directamente. Este de acá creo que fue mi favorita porque ya nos la maneja como en causas comunes y causas poco comunes de las obstructivas, de las tóxicas, metabólicas, de trauma. Vamos a ver un poquito más adelante qué es el CEPRE, de drogas, idiopáticas, infecciones bacterianas, mutaciones genéticas, autoinmunes, anormalidades vasculares, enfermedades sistémicas y otras causas. Y algunos factores, algunos fármacos comunes que se asocian a la pancreatitis aguda de acuerdo con el grado de evidencia, ¿vale? Entonces, tienen esta tablita de aquí y también tenemos esta tablita de acá, ¿vale? Por si le quieren tomar captura, por si la quieren revisar con más detalle. Bueno, pues aquí tenemos todos estos fármacos que están relacionados con la pancreatitis aguda de acuerdo a su grado de evidencia y que sí está determinado que estos fármacos pueden llevar a cabo el desarrollo de pancreatitis aguda, ¿vale?
De ahí en fuera creo que sería todo de la etiopatogenia y los factores de riesgo. Lo más relevante de aquí es establecer que cálculos biliares, ingesta de alcohol y la hipertrigliceridemia arriba de 1000 ya es considerada como un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis, ¿vale? Entonces continuamos. Ahora pasando con la fisiopatología, ¿vale? La fisiopatología ya es un poquito más tranquila, ya una vez que vemos la fisiología, ya que vimos la anatomía, ya que vimos la etiopatogenia que puede desarrollar la pancreatitis aguda. Sin embargo, antes de pasar a esta descripción completa, sí me gustaría que viéramos que esta es una imagen que saqué de la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, donde nos muestra esta imagen de cómo se ve del páncreas normal y cómo en una pancreatitis aguda se va a empezar a formar esta configuración edematosa del páncreas, ¿vale? En donde vamos a encontrar una extravasación del fluido hacia el peritoneo y que va a desarrollar diversas cuestiones, ¿vale? Como la pérdida del líquido intravascular, vamos a también tener un descenso en el volumen intravascular, que conocemos como tal como bueno, sí que nos va a generar una elevación del hematocrito. Vamos a tener también una disminución en el flujo sanguíneo a los hígados, a los riñones, y vamos a también tener una disminución en el flujo sanguíneo hacia el páncreas. Entonces, esta extravasación de todo el fluido que nosotros tenemos el páncreas hacia el peritoneo o hacia tercer espacio nos va a generar pues varias cuestiones. Lo más importante es que vamos a tener una disminución del volumen sanguíneo directamente y vamos a tener una disminución de irrigación a riñones y páncreas. Entonces, aquí lo importante es que todo el tratamiento que se da para pancreatitis y todas las medidas que nosotros tomamos es para quedarnos en esta parte, para evitar que de un páncreas edematoso pasemos a un páncreas isquémico, ya que el páncreas isquémico va a llevar a cabo una hipoperfusión y como disminuye la perfusión del páncreas puede haber una necrosis. Entonces lo importante es que nosotros siempre tratamos de quedarnos en esta parte, ¿vale? Y ya si estamos en la parte isquémica, pues vamos a tratar de regresar a la parte edematosa para tratar ya de llegar a lo normal, ¿vale? Entonces, de la fisiopatología, vamos a tener esto de acá. De manera general, como ya lo vimos, la pancreatitis aguda va a estar siendo causada por una activación desregulada de la tripsina en las células acinares. Recordemos que la tripsina se tiene que encontrar a nivel intestinal para poder llevar a cabo la degradación de todo lo que se está ingiriendo. Entonces, como nosotros estamos teniendo esta activación prematura de la tripsina a nivel de las células acinares, vamos a tener muchas cuestiones que van a estar pasando. En primera, vamos a tener que se va a relacionar mucho a obstrucción del ducto pancreático y la lesión pancreática inducida por alcohol. Entonces, esta obstrucción del ducto pancreático ya vimos que se puede dar por un lito, ¿vale? Por un cálculo. Vamos a tener un cálculo que está ahí y va a estar generando una obstrucción, entonces la tripsina se va a estar activando a nivel acinar. Y cuando estamos hablando del alcohol, vamos a tener que el alcohol se considera o se tiene la teoría de que el alcohol va a generar que hay algunas proteínas que se decanten. Entonces, como se están, se están precipitando estas proteínas, genera un tapón proteico. Y este tapón proteico en los conductos pancreáticos pequeños, pues va a generar igual esta obstrucción, ¿vale? Entonces vamos a tener que el cálculo que se formó, el cálculo biliar que tenemos en el conducto pancreático y colédoco que están en la ámpula de Vater, va a estar generando una ulceración, una cicatrización que va a generar que va a empeorar esta obstrucción inicial y vamos a poder encontrar ya lo que sería la atrofia de células acinares y fibrosis del conducto pancreático porque se está acumulando todo el líquido, todas las enzimas, todas las sales están ahí en el páncreas, están ahí en el conducto colédoco y están generando una inflamación, una pancreatitis. Entonces aquí les puse como tal esta imagen de aquí representando la célula acinar donde tenemos el tripsinógeno inactivo, el cual pasa a ser a tripsina activa y vamos a tener que esta activación temprana o esta activación prematura del tripsinógeno a tripsina va a desencadenar diversos factores como la inducción de la activación de enzimas como la elastasa y fosfolipasa A2, activación de vías de complemento, vías de sinasas, células endoteliales que van a llevar a cabo la migración de células leucocitarias. Vamos a también tener que estas células leucocitarias que están llegando a través de las células endoteliales, bueno, sí, a través de la vía hemática por las células endoteliales, va a estar aumentando la respuesta inflamatoria y esto va a generar una inflamación del parénquima pancreático, además de la producción de radicales libres. Entonces, todo esto está estresando a nuestra célula acinar, ¿vale? Todo esto lo va a estar estresando. Vamos a tener que esto va a estar dado porque los mecanismos protectores intracelulares no están funcionando. Entonces, como estos mecanismos intracelulares no están funcionando, va a haber una autodigestión glandular y una inflamación de las células acinares. ¿Cuáles son estos factores protectores? La síntesis del tripsinógeno inactivo, la autólisis de la tripsina activada, la homeostasis del casio intracelular, porque el casio intracelular va a ayudarnos mucho como tal en la liberación de las vesículas de zimógeno, y también la síntesis del inhibidor de tripsina secretora pancreática, que esta va a inactivar el 20%
50% de la actividad de la tripsina, que es el que estábamos viendo hace rato en la fisiología, que este inhibidor de la tripsina o del tripsinógeno va a ser como la más importante, ya que va a inhibir la actividad de la tripsina directamente. Como les decía, la homeostasis del gas intracelular, importante por los simógenos, porque en el simógeno, que es como una molécula que se excreta, vamos a tener que dentro del simógeno tenemos al tripsinógeno y a la tripsina, ¿vale? Es lo único importante. Complicaciones locales que se pueden presentar aquí, que va a ser las complicaciones locales que se presentan a nivel de páncreas van a estar siendo causadas por el daño de las células acinares. Entonces, ya sea por la cascada inflamatoria, por la activación de células endoteliales, se va a estar formando este daño, ¿vale? A las células acinares. Entonces, pueden causar daño tanto al páncreas como a órganos adyacentes, y aquí es donde entra o tiene mucha relevancia las relaciones que tiene, ¿vale? O sí, las relaciones que tiene directamente el páncreas con otras estructuras, como el pulmón, el hígado y riñón, que puede generar una falla múltiple, ¿vale? Una falla orgánica múltiple. Entonces, ya una vez que revisamos la fisiopatología, ahora sí, vamos a tener como otra manera de que podamos ver nosotros a la fisiopatología de manera más didáctica, de acuerdo a fases. Entonces, las 4 fases que tenemos aquí para la pancreatitis aguda es la primera, la intracelular, la segunda, la intracinar, la tercera, la pancreática y la cuarta, la sistémica. Entonces, como podemos ver, estamos yendo de lo más pequeño a lo más grande, de lo más sencillo a lo más complicado. En la fase intracelular, lo importante es que haya un aumento de regulado de calcio, y este calcio que se encuentra dentro de la célula va a inducir estrés a nivel de la célula y mitocondrias. Entonces va a ocasionar secreción ductales y acinares anormales, y también la activación intracelular de simógenos. Estos simógenos, como el tripsinógeno, va a estar formándose, cambiándose a tripsina, y va a estar generando autodigestión, ¿vale? La fase intracinar, que es que por esta activación prematura de los simógenos que fue mediada por catepsina B, va a desencadenar estrés oxidativo, y este estrés oxidativo nos puede crear necrosis, apoptosis y autofagia. Entonces aquí, en la fase intracinar, hay una respuesta celular inflamatoria que ocasiona lesión inicial y focal. En la fase pancreática es que ya una vez que tuvimos esta lesión acinar, vamos a tener una liberación de citocinas y quimiosinas que va a estar atrayendo mucho infiltrado leucocitario a lo que es el páncreas. Entonces, como nosotros ya tenemos infiltrado leucocitario en el páncreas, vamos a tener una retroalimentación positiva, porque las mismas células que ya están ahí tratando de generar una respuesta inmune, una respuesta de inflamación, vamos a tener que va a estar retroalimentando activamente para que vuelvan a llegar más células leucocitarias, y pues es un ciclo repetitivo y el páncreas se va a seguir inflamando. Entonces aquí ya es donde tenemos complicaciones sistémicas. Y en la fase sistémica es que, debido a la respuesta inflamatoria pancreática excesiva que se desarrolló porque ya teníamos esta lesión y se estaba retroalimentando positivamente la atracción mediante quimiosinas y citocinas para que llegaran infiltrados leucocitarios, pues vamos a tener el desarrollo de alteraciones en la microcirculación pancreática, trastornos de la coagulación, aumento de la endotelina, activación plaquetaria y aumento de interleucinas. Entonces, todo esto va a ocasionar un aumento de la permeabilidad de barrera intestinal, y va a haber una translocación bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Por ejemplo, a nivel de intestino, vamos a tener que hay ciertas bacterias que, debido a que nosotros tenemos ya toda esta falla a nivel de páncreas, ya que el páncreas no está funcionando directamente, esta barrera se puede perder y puede haber translocación bacteriana entre una y otra, ¿va? Entonces, ya pasando de esto, tenemos las manifestaciones clínicas. Para las manifestaciones clínicas, la verdad es que tomé mucha información de muchos lugares, porque hay algunos que mencionan solo 2, hay algunos que mencionan solo 5, algunos te dan como tal los criterios diagnósticos. Sin embargo, aquí es un conjunto de varias fuentes bibliográficas, pero todas confirman o todas concluyan que el dolor abdominal continuo en epigastrio periumbilical es nuestro signo cardinal para el diagnóstico de pancreatitis aguda. Es un signo, es una manifestación clínica muy ambigua, ya que se puede presentar en muchos padecimientos. Sin embargo, para pancreatitis agudas, pues va a ser un signo cardinal, perdón. Vamos a también tener que, de acuerdo al grupo etario en el que nos estamos refiriendo, que a veces esta línea ya se está llegando a perder directamente, en mujeres menores a 55 años, la pancreatitis va a estar siendo por etiopatogenia biliar. Y en hombres menores, era hombres menores a 55 años, va a estar siendo dirigida a pancreatitis aguda alcohólica, ¿vale? Entonces, se considera, de acuerdo a diversas fuentes de información, que en mujeres menores a 55 años la etiopatogenia más común es por colelitiasis, y en hombres es por cuestiones alcohólicas, ¿no? Hay veces en los que esto ya no se respeta, depende mucho de la zona en la que nos estemos refiriendo y de las costumbres de las personas, como para poder hablar de esto, ¿no? Entonces, el cuadro clínico general
como lo básico que tenemos que saber de la pancreatitis aguda es que el dolor abdominal continuo en epigastrio o periumbilical, que va a irradiar esa espalda, que es decir, en forma de banda, que incrementa al realizar algún movimiento y que disminuye al reclinarse hacia enfrente por efectos de gravedad, pues va a estar relacionado mucho con la pancreatitis aguda. Sin embargo, vamos a tener algunos síntomas que se van a estar agregando, como náuseas, vómito, distensión abdominal, el estreñimiento, la fiebre, escalofríos, el resfriado y la ictericia, ¿no? Que son como los más comunes. Y ya cuando nuestro paciente está presentando disnea, nerviosismo, palpitaciones, inquietudes, extremidades frías, oliguria o anuria, el letargo y la hemorragia gastrointestinal, estamos hablando de una pancreatitis aguda, pero que probablemente el cuadro clínico ya nos está hablando de que esta pancreatitis aguda ya se encuentra en una etapa severa. ¿Vale? Entonces nosotros a la semiotecnia vamos a tener que realizar pues nuestra exploración física y vamos a encontrar dolor a la palpación. Sin embargo, en la pancreatitis aguda leve, lo más común sería encontrar solamente esto dolor a la palpación, ¿vale? Sin embargo, ya en otras cuestiones como pancreatitis aguda moderada o severa, vamos a tener el dolor al rebote y la tensión muscular en región superior o en marco cólico, ¿no? Entonces el paciente puede llegar a presentar este abdomen en tabla por pues toda la respuesta, ¿no?, que tiene el paciente. Entonces, signos que nosotros vamos a poder encontrar de acuerdo al paciente es que si el paciente se encuentra muy severo, hablábamos de distensión abdominal, pero también la equimosis, la masa abdominal, las venas varicosas en pared abdominal, van a ser cuestiones que nosotros vamos a poder observar. Sin embargo, lo más relevante, que a veces no suele ser tan frecuente, pero a pesar de que no es lo más frecuente, es lo más relevante, la equimosis, de acuerdo a la región en la que se está presentando, pues nos va a hablar mucho de si estamos frente a una pancreatitis aguda o no. Entonces, vamos a tener el signo de Collen y el signo de Gray Turner para pancreatitis aguda, siendo el de Collen el que se encuentra en la región periumbilical y el de Gray Turner que se encuentra en las partes laterales, en los flancos, ¿vale? También vamos a poder presentar, o el paciente va a poder presentar esta equimosis a nivel de muslos mediales y laterales, costilla lumbar y escroto. Sin embargo, otras dos cuestiones que ya nos hablarían de una pancreatitis aguda severa, ya sería el signo de Trousseau y el signo de Chvostek. El de Chvostek es aquel que se va a presentar al momento en que nosotros percutimos el nervio trigémino. El paciente va a presentar como esta contracción, pues sí, esta contracción no deseada, automática, de lo que sería la parte facial, porque, bueno, esta es parte del signo de la pancreatitis aguda severa. El signo de Trousseau, que va a ser como esta contracción en forma de gatillo al momento de nosotros generar una presión en el brazo del paciente. Esto también nos va a estar hablando de alguna pancreatitis aguda, y ya podemos estar hablando también de alguna diseminación sistémica, ¿vale? De lo que sería la pancreatitis. Pasando con el diagnóstico, hay que considerar tres cosas aquí en el diagnóstico. Tenemos el diagnóstico clínico, el diagnóstico por laboratorio clínico, bueno, de análisis clínico, y también tenemos el laboratorio, bueno, las imágenes radiológicas. Entonces, nosotros contamos con criterios para el diagnóstico a través de la clínica y estudios complementarios, ¿vale? Se deben de cumplir con dos de los tres siguientes. En primera, el dolor consistente, que el paciente ya vimos que tiene que estar en zona epigástrica o periumbilical, y que esta de aquí tiene que ser en forma de banda, ¿vale? Que del estómago o de la parte anterior pase a la parte posterior en forma de banda, como si tuviera un cinturón, ¿vale? Que lo estuvieran apretando. Luego, la elevación de la amilasa o lipasa, que sea mayor a 3 veces el valor normal, que vemos. Y ahorita vamos a ver por qué decimos vemos. Y ya por último los hallazgos imagenológicos, ¿vale? Entonces, normalmente los primeros dos criterios suelen ser suficientes para el diagnóstico de pancreatitis, ¿vale? Con que nuestro paciente ya nos esté presentando este dolor consistente y la elevación de amilasa o lipasa, ya podemos estar hablando de que probablemente tenemos una pancreatitis. Sin embargo, hay veces en las que puede ser que las enzimas pancreáticas se encuentren elevadas. O sea, estas enzimas pancreáticas tienen limitaciones, ¿ya? Porque no solamente vamos a ver que se van a elevar en lo que es la pancreatitis aguda, van a haber diversas patologías que pueden llevar a cabo la presencia de la elevación de estas enzimas. Entonces, hay que también tener en consideración que si nosotros tenemos un paciente que tiene elevación de las enzimas pancreáticas, no por ende, no solamente por eso, ya estamos hablando de que tenemos frente a nosotros una pancreatitis aguda. ¿Por qué? De entrada, la amilasa suele ser muy variable, ¿vale? Entonces, suele ser muy variable, muy difícil de obtener, ya que tiene una vida media corta. Entonces, esta amilasa solamente nos funciona a nosotros cuando el paciente empezó apenas con su sintomatología de la pancreatitis aguda o apenas está empezando el cuadro clínico. Entonces, esta amilasa se va a ver elevada pocas horas después de la inflamación, pero como les digo, su vida media es corta, entonces ya después de las 24 horas, pues ya, no nos sirve. Entonces, lo que sí nos interesa saber es que la amilasa, por ejemplo, no se va a ver elevada en una etiología alcohólica ni hipertrigliceridémica, pero sí en todas las demás que tenemos, ¿vale?
hay múltiples falsos positivos para la amilasa, es decir, hay diversas cuestiones que pueden elevar la amilasa y nosotros la podríamos considerar ya como que está elevada y podríamos erróneamente pensar que estamos frente a una pancreatitis aguda. Entonces, hay algunas cuestiones que pueden elevar la amilasa, como la enfermedad renal crónica, la colecistitis, apendicitis y alguna patología ginecológica, pueden llevar a cabo la elevación de la amilasa. Sin embargo, también tenemos a la lipasa, que la lipasa va a ser como la más utilizada, la que vamos a decir, esta de aquí nos sirve a nosotros. La lipasa es la que se recomienda por el Colegio Americano de Gastroenterología, ya que su vida media es más prolongada y los falsos positivos son menores. Sin embargo, también tenemos algunas consideraciones en las que se puede ver elevada esta lipasa, ¿vale? Ya les dejé aquí esta tablita, la cual resume muy bien como algunas causas que pueden estar elevando la lipasa y por qué es importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial de todas estas patologías para no errar en el diagnóstico. Entonces, como les decía, vamos a también tener los laboratorios de imagenología. Los laboratorios de imagenología van a ser solicitados solamente cuando nosotros tengamos un paciente con diagnóstico incierto, es decir, que nosotros tengamos las pruebas de laboratorio y las manifestaciones clínicas y estas no concuerden. Es decir, que tengamos al paciente con las enzimas pancreáticas elevadas, o en este caso la lipasa, pero no tiene ninguna manifestación clínica el paciente al momento de nosotros hacer nuestra exploración o nuestra semiología, o viceversa. El paciente tiene toda la clínica, pero no tiene nada de enzimas pancreáticas. Entonces, únicas dos cuestiones en las que nosotros vamos a pedir imagen es que hay una discordancia entre la clínica y el laboratorio clínico, o cuando el paciente, una vez que ya se le dio manejo, no haya mejorado entre las primeras 48 y 72 horas, ¿va? Entonces, el estudio de elección siempre va a ser la TAC contrastada. Sin embargo, vamos a tener pacientes que van a presentar alguna alergia de contraste o enfermedad renal, y ya es cuando vamos a optar por resonancia magnética. La ventaja de la resonancia magnética es que va a presentar un mejor rendimiento en cuanto a la detección de etiologías por coledocolitiasis o alguna afección al conducto pancreático, porque nos permite ver de mejor manera o con mayor precisión estas zonas. El ultrasonido no hay que descartarlo, ya que, se menciona el ultrasonido no nos funciona para páncreas, pero sí nos puede ayudar un poquito en lo que sería el diagnóstico, para lo que sería el diagnóstico de si el paciente presenta o no algún lito biliar. Entonces, si el paciente presenta coledocolitiasis, nosotros la vamos a poder observar a través del ultrasonido a nivel de vesícula biliar. Entonces, como tal, vamos a tener un sesgo, porque vamos a ver que el paciente tiene esta coledocolitiasis a nivel biliar, pero no sabemos si hay algún cálculo que se encuentre dentro del conducto pancreático, porque no vamos a poder alcanzar a verlo con el ultrasonido. Entonces, nos podría ayudar a nosotros el ultrasonido predecir probablemente que el paciente tiene algún daño o alguna obstrucción a nivel del conducto pancreático, pero que puede estar siendo dada por la coledocolitiasis que ya detectamos con el ultrasonido, solamente en este caso. Entonces, de acuerdo a la guía del Colegio Americano, vamos a tener que no se va a hacer como tal de rutina la tomografía computarizada, en este caso, pues solamente así porque sí, solamente la vamos a realizar en aquellos pacientes, ¿no? Como les decía, que esta discordancia. Entonces vamos a tener también que el ultrasonido transabdominal se va a sugerir en aquellos pacientes con pancreatitis aguda que queramos evaluar si tienen alguna etiopatogenia por cuestiones biliares, ¿vale? De ahí en fuera, pues estas son como algunas referencias o algunas recomendaciones que nos da la guía. Y bueno, aquí ya nos da como tal una toma de decisiones, esta guía de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología, en donde con aquellos pacientes que nosotros ya llevamos a cabo la realización del ultrasonido y llevamos a cabo el ATAC y vimos que no hay presencia de cálculos biliares o que tampoco el paciente haya mencionado que tuvo consumo crónico de lo que fue alcohol, aquí deberíamos de tomar los triglicéridos para tratar de considerar a los triglicéridos, a la hipertrigliceridemia, como un factor que esté ocasionando la pancreatitis aguda, ¿vale? También, si ya hicimos todo esto y ninguno de los tres diagnósticos concuerda, es decir, de las tres causas principales más comunes de la pancreatitis aguda no nos da nada, nosotros si el paciente tiene más de 40 años, ya hay que tratar de empezar en algún tumor, en algún cáncer, en alguna neoplasia que esté ocasionando ahí esta pancreatitis, ¿vale? Y ya como última recomendación nos da que, por ejemplo, en aquellos pacientes que llegan a presentar un segundo episodio de pancreatitis aguda, pero en la cual no se puede identificar la causa, si nosotros podemos realizar una colecistectomía, pues la hagamos, ¿vale? Para que se pueda reducir el riesgo de, pues prácticamente de la recurrencia en estos cuadros de pancreatitis aguda. Vamos a tener ahora, ya una vez que tenemos los diagnósticos y todo esto, vamos a tener los diversos tipos de pancreatitis aguda. Entonces, de acuerdo a los tipos de pancreatitis aguda, esto está más que nada dado por parte anatómica.
y vamos a ver otra que está dada por la parte de los grados de severidad, ¿vale? Entonces los tipos de pancreatitis aguda que vamos a ver ahorita, estos de aquí, son de forma anatómica. Vamos a tener dos, la pancreatitis edematosa intersticial y la pancreatitis necrotizante, donde la edematosa intersticial es casi el más común o la más frecuente que se presenta en los pacientes, ya que se presenta entre el 80 al 90% de los pacientes, y vamos a ver la presencia de que el páncreas está agrandado, puede ser local o difusamente este agrandamiento, y vamos a tener alteraciones en el parénquima pancreático y grasa peripancreático. Entonces, aquí lo importante es que esta pancreatitis edematosa intersticial está relacionada como tal directamente a lo que es la pancreatitis leve, ya que pues suele resolverse en la primera semana del inicio de los síntomas, ¿vale? Vamos a tener complicaciones, más adelante vamos a tocar estas, y la pancreatitis necrotizante, que va a estar presente en el 5 al 10% de los pacientes, y esta ya va a haber la presencia como tal de necrosis, ¿vale? Esta necrosis que va a poder involucrar al parénquima pancreático y tejido peripancreático, los dos juntos, que es como la forma más común, la menos común, que es en la que solamente la necrosis está respetando únicamente el tejido peripancreático, y ya como la más rara o la más excepcional, aquella en la que solamente se ve la necrosis del parénquima pancreático, ¿vale? Entonces, podemos nosotros ver que hay como que mucha variabilidad en esta pancreatitis necrotizante, ya que el parénquima y el tejido se pueden encontrar como sólidos, o se pueden licuar, o pueden estar estériles, o pueden estar infectados, o pueden mantenerse, o se pueden resolver, ¿vale? Entonces, su evolución de la pancreatitis necrotizante puede ser muy variable. Sin embargo, pues también vamos a tener algunas, pues complicaciones, ¿no? Aquí en esta parte de aquí les dejé como tal una tabla donde viene como los criterios en la tomografía que nosotros llegamos a considerar importantes y la definición de los cambios morfológicos que presenta el paciente junto con sus complicaciones, ¿vale? De las complicaciones, como les digo, aquí les puse solamente las locales. Más adelante vamos a hablar acerca de las sistémicas, pero de las complicaciones locales vamos a tener que hay colecciones, ¿vale? Colecciones o cúmulos de líquido, que son los más frecuentes, el cúmulo de líquido pancreático agudo y el cúmulo necrótico agudo. El cúmulo de líquido pancreático agudo es para la pancreatitis edematosa intersticial y el cúmulo necrótico agudo es para la pancreatitis necrotizante. Ya la segunda opción que vamos a tener es el pseudoquiste pancreático, que es parte de la pancreatitis edematosa intersticial, o la necrosis tabicada o seccionada en la pancreatitis necrotizante, ¿vale? Entonces aquí es donde tenemos las complicaciones de acuerdo a la semana en la que nos encontramos. Si nos encontramos en las primeras 4 semanas sin necrosis, la más común es la colección líquida aguda peripancreática o cúmulos de líquido pancreático agudo. Si es posterior a las 4 semanas, ya estamos hablando de un pseudoquiste siempre y cuando sea sin necrosis. Ya con necrosis, lo mismo, colección necrótica aguda para las primeras 4 semanas y las 4 semanas posterior a las 4 semanas, la necrosis encapsulada. Entonces, de esta parte de acá, déjenme, me salgo de acá para poder enseñarles las imágenes. Les puse estas imágenes de aquí, donde se puede ver como tal directamente cómo se ven estas complicaciones a nivel de la tomografía. Entonces, en la pancreatitis aguda edematosa, en la pancreatitis aguda edematosa intersticial con la colección aguda de líquido pancreático, pues vamos a tener directamente como el páncreas se ve incrementado de tamaño. O sea, directamente hay un incremento en el tamaño del páncreas porque pues está edematizado, ¿vale? Está habiendo esta inflamación y extravasación de líquidos a terceros espacios. Ya cuando esta colección de... Sí, esta colección, este cúmulo de líquido pancreático agudo se mantiene, puede llevar a cabo la formación de un pseudoquiste, ¿vale? Aquí tenemos el quiste, aquí no hay contraste, aquí ya hay contraste y se puede ver el realce, ¿vale? De este quiste que se ve de esta manera acá. Por otra parte, ya hablando de las formas necrotizantes, vamos a tener aquí el paciente que tiene directamente ya la necrosis, se puede ver la variación en lo que son las zonas de la densidad, se pueden ver cambios en las densidades. Vamos a también aquí tener lo que es los cúmulos necróticos agudos, que se puede ver directamente cómo se ve la conformación y cómo se ve la deformación, ¿vale? En las coloraciones, en las densidades. Aquí se puede ver directamente la necrosis, cómo está cambiado directamente los tonos, las densidades aquí. Y, por ejemplo, la necrosis encapsulada, que es directamente toda esta necrosis, que no se ve como tal diseminada como en esta de acá, sino que se ve simplemente encapsulada, se ve como una bola, ¿va? Directamente. Entonces aquí ya estamos hablando de una necrosis encapsulada. Vamos a pasar con la otra clasificación para los tipos de la pancreatitis. Entonces, acabamos de hablar ya, ¿no? De lo que eran los tipos de pancreatitis aguda de acuerdo a la conformación anatómica. Y ahora va los tipos de pancreatitis aguda
de acuerdo a su severidad. Recuerdan que al inicio en la introducción hablamos de que teníamos ciertos criterios para poder determinar la severidad de la pancreatitis. Entonces aquí vamos a tener los 3 tipos de pancreatitis de acuerdo a su severidad: la leve, la moderadamente severa y la severa. Siendo leve aquella que se presenta en el 80% de los casos, es autolimitada, hay resolución en la primera semana y no hay complicaciones, o sea, al paciente le va de maravilla. En la moderadamente severa va a ser aquella en la que vamos a tener esta disfunción orgánica transitoria, es decir, que dura menos de 48 horas, y podemos llegar a encontrar las complicaciones locales, siendo las complicaciones locales las que acabamos de ver en la parte de los tipos de pancreatitis aguda de acuerdo a su anatómicamente, como los cúmulos de líquido pancreático agudo, el pseudoquiste o los cúmulos necróticos agudos junto con la necrosis tabicada. Ya cuando hablamos de una pancreatitis aguda severa, es aquella en la que se presenta la disfunción orgánica, pero que ya no es transitoria, es decir, ya pasaron las 48 horas y el paciente sigue con esa disfunción orgánica. Vamos a también tener la presión arterial sistólica menor a 90, vamos a tener la concentración parcial de oxígeno menor a 60, una creatinina de 2, el sangrado gastrointestinal con una medida mayor a 500 mililitros por 24 horas y además más de 2 criterios del Marshall modificado. Entonces, esta es la misma imagen que les puse en la introducción y esta es la segunda imagen que también les puse en la introducción, pero ahora vamos a desglosarla, ya que esto nos permite a nosotros saber si el paciente o no tiene una falla orgánica. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, este sistema de puntuación de acuerdo a los valores que nosotros obtengamos de del sistema respiratorio, del sistema renal y del sistema cardiovascular, de acuerdo a los valores que nosotros obtengamos de estas pruebas, son los puntos que vamos a obtener. Más de 2 criterios de clasificación de Marshall modificado ya se considera como una falla orgánica. Entonces, suponiendo que el paciente tiene en el sistema respiratorio una fracción inspiratoria de oxígeno o la presión parcial de oxígeno entre 200 a 300 ya se considera como 2 puntos, entonces el paciente ya estaría teniendo aquí lo que sería una falla orgánica. Por ejemplo, a renal, la creatinina de acuerdo, por ejemplo, a miligramos sobre decilitro, si tiene de 1.9 a 3.6, pues ya lo consideramos como una falla orgánica a nivel renal, ¿no? Cardiovascular, que la presión arterial sistólica se encuentra menor a 90, pues ya estamos hablando de una falla orgánica. Sin embargo, aquí también va a tener mucha relevancia lo que se puede considerar como que nosotros ya tenemos a nuestro paciente con la pancreatitis aguda, pero si tenemos algunos de estos datos, que nosotros encontremos alguno de estos datos, puede indicar o puede predecir que el paciente sí o sí se nos va a complicar. O sea, es como tal nuestra tablita en la que si el paciente tiene esto y ya tiene la pancreatitis aguda, probablemente vaya a desarrollar complicaciones y vaya a tener una pancreatitis aguda severa. Entre las características del paciente, las más relevantes: la edad, la obesidad, una alteración en el estado de la conciencia o alguna enfermedad comórbida, por ejemplo diabetes, ¿no? O hipertensión arterial. Entonces son características que van a determinar que el paciente puede entrar en un estado de pancreatitis aguda severa. Alguna consideración muy importante es el SIRS o el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde vamos a tener que se deben de cumplir con al menos dos o más de los siguientes criterios, ¿no? Diagnósticos: que el pulso sea mayor a 90 latidos por minuto, que la respiración sea mayor a 20 latidos por minuto, o que la concentración de CO2 sea menor a 32 miligramos de mercurio, la temperatura mayor a 38 o mayor a 36, que tengamos un conteo de glóbulos blancos mayor, de plaquetas que sea mayor a 12.000, que tengamos de plaquetas, no, de glóbulos blancos, sí, de leucocitos. Y bueno, que tengamos el conteo de glóbulos, el conteo de células blancas aquí mayor a 12.000, entre otras, ¿vale? Los laboratorios que nosotros podemos obtener aquí en pacientes con SIRS, pues y bueno, otras consideraciones que también tenemos que tener claras, por ejemplo el BUN, también tenemos aquí el hematocrito, tenemos la creatinina, entre otras cuestiones, ¿vale? De ahí en fuera ya vamos a pasar con lo que sería el manejo, qué es lo que yo voy a hacer. Una vez que ya nosotros tenemos a nuestro paciente con pancreatitis aguda y que ya está frente a nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Valorarlo. Tenemos que valorar el estado hemodinámico y el riesgo de complicaciones que tiene el paciente para desarrollar una enfermedad severa. Entonces,
esto nos va a servir a nosotros para estratificar a nuestros pacientes entre aquellos con alto riesgo de complicaciones y bajo riesgo de complicaciones. Aquellos pacientes que ya tienen una falla orgánica y CIRS, los sí o sí tenemos que meter a una cama con vigilancia constante. Hay que tener a consideración que a veces los sistemas de puntaje y los estudios imagenológicos por sí solos no nos van a determinar qué paciente podría desarrollar complicaciones. Probablemente nosotros estamos haciendo una escala con nuestro Marshall y nosotros tenemos nuestros estudios imagenológicos y no tenemos así como que digamos alguna información que nos pueda decir que el paciente vaya a presentar un cuadro severo o que vaya a haber complicaciones. Sin embargo, no porque nuestras tablitas nos lo dijeron y nuestros estudios nos lo dijeron, no es posible que el paciente no pueda predecirlo. Hay que recordar que normalmente se suele presentar después de las 48 horas. Y en pacientes con enfermedad en curso deben permanecer en vigilancia, sobre todo pasar las 48 horas, ya que una vez estas 48 horas pueden empezar a desarrollar una pancreatitis aguda severa. Entonces, después de las 48 horas es cuando más cuidado hay que tener con estos pacientes, ya que pueden desarrollar complicaciones. Y también tener a consideración los factores de riesgos que pueden inducir el desarrollo de complicaciones, ¿vale? Que son los que hayamos tratado en estos de acá, ¿va? De ahí en fuera, pues, esto de aquí, es lo mismo que tenemos acá, solamente que se los traducí. Esto viene de la guía americana la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, ¿vale? Vamos a tener, ahora sí, el manejo, el cual va a estar basado en 4 partes, 4 fases, 4 consideraciones, ¿vale? La reanimación hídrica, la nutrición temprana, la analgesia y el manejo etiológico. Aquí se importa mucho qué bibliografía ocupemos, ya que mientras más vieja la bibliografía, más discordancias vamos a tener en la información que les estoy presentando aquí. Esta información de aquí que les estoy presentando es la más actualizada, viene de parte del Colegio Americano igual de Gastroenterología. Ya si se dan cuenta, ahorita ya todo se los estoy dando de las guías, porque ya es lo importante, lo actualizado y lo relevante. Entonces, la reanimación hídrica va a ser lo más importante que tenemos que hacer a nuestro paciente con pancreatitis aguda, porque su principal utilidad solo nos va a servir en las primeras 24 horas en que el paciente presenta la enfermedad. Esto nos va a permitir que nosotros evitemos que el paciente pase de una pancreatitis leve a una pancreatitis severa. Entonces, la reanimación hídrica es lo importante. Hay que recordar que el paciente está perdiendo mucho líquido. Entonces, la reanimación hídrica permite aliviar la hipoperfusión, que esta hipoperfusión fue dada por la hipovolemia secundaria a la extravasación de líquido al tercer espacio. Entonces, recordemos que cuando estábamos viendo la fisiopatología había esta extravasación del líquido del páncreas hacia otras zonas, y esto era porque había una disfunción endotelial. También el paciente hay que recordar que tiene náuseas, tiene vómitos, está diaforético, entonces está perdiendo muchos líquidos. Por eso es importante que la reanimación hídrica sea lo primero que hagamos. Había en la guía pasada, de la edición pasada de la guía del Colegio Americano de Gastroenterología, mencionaba que la reanimación hídrica tenía que ser intensa, tenía que ser muy intensa para poder contrarrestar todos esos efectos. Sin embargo, se ha determinado que la reanimación hídrica moderada suele ser más efectiva. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar a cabo una monitorización del paciente 6 horas después de que nosotros iniciamos la reanimación hídrica, para ver si tenemos que hacer algún ajuste. Aquí lo que importa mucho es que el paciente nos va a decir qué tan bien va, ¿vale? Nosotros a través de estudios vamos a ver qué tanto incrementamos la reanimación o qué tanto disminuimos la reanimación hídrica, ¿vale? Sí es importante establecer que en pancreatitis severa pues no se va a recibir reanimación hídrica, ya que si nosotros le damos al paciente reanimación hídrica que tiene pancreatitis severa, podemos generar efectos deleterios en la condición del paciente, ¿vale? Entonces, la verdad es que se mencionaba que se puede utilizar el lactato de Ringer o solución salina. Sin embargo, la solución salina suele tener algunas complicaciones, por ende se suele utilizar la solución de lactato Ringer, ya que tiene algunos beneficios adicionales a los que tiene la solución salina y menos complicaciones o reacciones adversas. Entonces, entre lo más importante es que el aporte de calcio está dado por el lactato de Ringer, que tiene mucha importancia en la fisiopatología, la disminución de la acidosis metabólica, ya que la acidosis metabólica como tal aumenta la activación del tripsinógeno. Entonces, con el lactato de Ringer, si nosotros disminuimos la acidosis metabólica, disminuimos la activación del tripsinógeno a tripsina. Entonces, es otro mecanismo por el cual estamos evitando la inflamación del páncreas y aparte que haya pues una autodigestión, ¿va? Por las enzimas pancreáticas. Entonces, vamos a también tener que el que nosotros le demos el lactato Ringer a nuestro paciente en las primeras 24 horas, nos va a disminuir la probabilidad de que el paciente tenga una lesión renal aguda, una estancia en el hospital, una estancia hospitalaria, o que aparte lo tengamos que meter a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, el que nosotros en las primeras 24 horas le demos una reanimación hídrica al paciente es crucial. Hay algunas ya guías, hay algunos
Sí, hay algunos ya criterios, algunos algoritmos que se dan para la reanimación hídrica. Estas ya no se las puse aquí porque sí está más complicada y es como de acuerdo a las características del paciente, pues nosotros se las vamos a empezar a dar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí lo importante. Entonces, aquí lo importante es que si nuestro paciente nos presenta una hipovolemia, nosotros aumentamos la dosis. Si el paciente nos presenta una hipervolemia, pues nosotros vamos a disminuir el volumen, ¿vale? Entonces, esto depende mucho de lo que el paciente nos esté indicando de qué es lo que necesita, ¿vale? Entonces, aquí vamos a también tener que se debe llevar un adecuado control en pacientes con falla cardíaca y renal, ya que son como más susceptibles a presentar efectos adversos a las soluciones por la reanimación hídrica. Ya pasando con la nutrición temprana, pues la nutrición antes se creía que el que nosotros le diéramos a los pacientes alimentos empeoraba el pronóstico de la pancreatitis. Sin embargo, ya se ha visto que esto no pasa y que la nutrición temprana es lo mejor que se puede hacer. O sea, el paciente no se moría porque le diéramos de comer, se moría porque no le dábamos de comer. Entonces, la nutrición temprana es importante para el paciente con pancreatitis aguda. Se va a estimular la peristalsis, que esto, una vez que nosotros estamos estimulando la peristalsis, vamos a disminuir el riesgo de que haya una traslocación bacteriana de la parte intestinal a lo que es el páncreas, ¿va? Entonces, hay que darle de comer a los pacientes. Entonces, en pancreatitis leve se va a iniciar inmediatamente o de forma temprana, es decir, en las primeras 24 a 48 horas. Y se va a preferir que los alimentos sean sólidos. Antes se prefería que fueran líquidos o un poquito como suavecitos, pero ahorita vamos a darles sólidos. Sin embargo, lo importante es que sean sólidos, pero con bajo contenido en grasas, ya que si nosotros les damos grasas, vamos a generar una estimulación de las sales biliares, entonces pues no nos va a funcionar. Sales biliares y aquí las enzimas pancreáticas van a volver a ser de las suyas, entonces sí podemos dar sólidos, pero bajo en grasas. Ahora, en aquellos pacientes que nosotros estamos viendo que tienen una pancreatitis moderada o severa, vamos a darle la alimentación sí, pero de manera temprana, no de inmediato. Entonces, en las primeras 24 a 48 horas, vamos a nosotros empezar a dosificar lo que es la alimentación, la nutrición temprana en los pacientes. Se debe de tratar de hacer igual con alimentos sólidos, pero en caso de que no se pueda, se va a utilizar una sonda nasogástrica para generar para brindar una nutrición enteral en lugar de una parenteral. Se prefiere más la enteral. Antes se mencionaba mucho de que se tenía que utilizar una sonda especial, que no sé qué, pero la realidad es que con una sonda nasogástrica es más que suficiente. Y se prefiere que la nutrición sea de manera continua, es decir, que no sean émbolos cada cierto tiempo, sino que constantemente haya una nutrición continua de alimentos y que estos alimentos sean de tipo oligomérico, ¿vale? De aquí en fuera, pues ya esto de acá es como tal, literalmente lo que les puse acá, ya viene resumido, entonces pues ya esto no se tiene que tomar mucha consideración. Es parte como mi resumencito que les doy de lo que es la guía de la ACG. Ya por último, penúltimo, la analgesia. Realmente la guía no habla mucho sobre la analgesia que se le tiene que dar a los pacientes, como que no pone mucho hincapié. Se le puede dar, sí, había veces en las que se pensaba que no se le podía dar, pero de acuerdo a varias bibliografía y sobre todo a la guía de práctica clínica aquí en México, tenemos como tal las escalas o la escalera del dolor, ¿no? Entonces, de acuerdo a los escalones en los que nos encontremos, son los medicamentos que le podemos dar al paciente. En pacientes, por ejemplo, del primer escalón de AINES, podemos dar ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, paracetamol. En segundo escalón podemos dar meperidina y en tercera escalón ya podemos dar morfina o tramadol. Ya cuando nos encontramos en el cuarto escalón, pues ya damos otros tratamientos, que es como tal la confluencia de todos estos tratamientos para que el paciente tenga una correcta analgesia. Se le pueden dar opioides, no hay ningún problema. Se creía antes que tenía efectos deleterios, ya se demostró que no, entonces sin ningún problema se le puede dar el tratamiento. Entonces esto es importante porque brinda un confort al paciente. El paciente ya no va a sentir tanto dolor, no se va a sentir tan inquieto, no se va a estar quejando, entonces esto genera mucho o aumenta mucho la calidad de vida del paciente dentro del hospital o fuera del hospital igual. Y bueno, ya respecto al manejo como tal, la guía no habla mucho sobre qué manejo hay que seguir de acuerdo a qué condición. La realidad es que aquí solamente se habla de el manejo para lo que es la etiología biliar. Entonces, en este caso se tiene a la CEPRE o lo que se conoce como colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que lo que nos va a permitir a nosotros es hacer una limpieza de todo, una limpieza de los conductos pancreáticos y del conducto biliar a través de la inducción de un endoscopio a nivel de duodeno que va a entrar por el ámpula de batería, nos va a permitir a nosotros eliminar cualquier obstrucción que hay aquí. Es importante considerar que se recomienda que solamente a los pacientes que tengan una pancreatitis aguda o que tengan datos de pancreatitis aguda, primero verifiquemos
que el paciente no tenga una colangitis. Si el paciente no tiene colangitis, no se le hace CEPRE. Si el paciente tiene colangitis, se hace CEPRE. ¿Por qué? Ya que hay veces en que el paciente, si se le realiza la CEPRE así porque sí, nada más porque creemos que el paciente tiene pancreatitis y no estamos seguros de que haya una colangitis ni pancreatitis, nosotros podemos inducir la pancreatitis por la CEPRE, a pesar de que se tienen como tal factores para prevenir lo que es la pancreatitis por el CEPRE, que en este caso se utiliza la indometacina, ya que la indometacina recordemos que es un AINES. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este AINES? Esta indometacina que se va a administrar de manera rectal en forma de supositorio, va a permitir que haya una disminución de la inflamación a nivel de los conductos pancreáticos. Eso es lo que hace la indometacina. Entonces, en pacientes que se les va a realizar el CEPRE, se les da aparte la indometacina para tratar de evitar que haya una pancreatitis inducida por CEPRE. Entonces, si el paciente no tiene colangitis, no hay que hacer CEPRE porque en realidad incrementamos el riesgo de que el paciente tenga una pancreatitis por un CEPRE, pero si el paciente sí tiene una colangitis, pues ya es donde tenemos que realizar la CEPRE, porque también esto ayuda a disminuir la morbimortalidad del paciente, ¿vale? De ahí en fuera, también se habla mucho de los antibióticos que se pueden dar, y de la cirugía que se puede realizar. Los antibióticos, en caso de que haya un paciente en el cual ya se esté solamente en condiciones muy severas, es cuando se da los antibióticos. En pacientes que no están con una condición severa de pancreatitis aguda no se les da. Y bueno, ya por otra parte, pues tenemos como tal el manejo de lo que sería de los aspectos quirúrgicos para lo que es la pancreatitis aguda. Normalmente esto solamente está determinado para dos cuestiones: en pacientes que tuvieron su pancreatitis aguda secundaria a una colelitiasis o la formación de cálculos biliares y que llevaron a cabo la obstrucción del conducto pancreático o ámpula de Vater. En este caso sí se recomienda la colecistectomía, que se retire la vesícula biliar, ya que si no se retira la vesícula biliar hay riesgo de recurrencia de enfermedades, en este caso de pancreatitis aguda, porque puede volver a llegar a algún otro cálculo que pueda volver a generar una obstrucción. Y también está determinada la cirugía, por ejemplo, la necrosectomía, para aquellos pacientes que tienen zonas necrosadas a nivel de páncreas. Se retiran estas zonas para que haya un mejor pronóstico de vida en los pacientes. Sin embargo, tiene que tener característica el paciente que esté estable y que hayan pasado mínimo unas 4 semanas después de que se haya iniciado la sintomatología, para que madure esta necrosis y pues no haya como riesgo, ¿no?, de que haya alguna complicación al momento de hacer este retiro. Por último, las complicaciones. Estas son todas las complicaciones, estuvimos hablando acerca de ellas. Les dejo nuevamente lo que son las complicaciones locales con su definición de la pancreatitis aguda, que fueron las que estuvimos tocando a lo largo del momento. Y por otra parte tenemos las complicaciones de la pancreatitis aguda sistémicas. Ya de manera sistémica, tanto por el CIRS como por otras cuestiones, vamos a tener que van a haber complicaciones a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, hematológico, renal, metabólico, de sistema nervioso central, periférico. También vamos a tener a nivel gastrointestinal, vamos a también tener a nivel de la respuesta inmune, entre otras, ¿vale? Entonces, pulmonares, las importantes es la hipoxia, la telectasia, la neumonía, el derrame pleural. En la cardíaca, pues vamos a tener el derrame pericárdico, las arritmias, trastornos de la coagulación intravascular. Entonces, aquí vamos a tener coagulación intravascular diseminada, síndrome urémico hemolítico, renal como la azotemia, oliguria o lesión renal aguda, metabólica, que puede ser la hipocalcemia, la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia, acidosis, entre muchas otras. Entonces, la realidad es que se trata mucho de que en los pacientes con pancreatitis aguda, las complicaciones que se lleguen a presentar sean las locales, nada más, porque son como las más tranquilas, ¿no? Pero siempre se trata de que la pancreatitis aguda se quede en edematosa y ya no pase a lo que es isquémico y después a necrotizante. Toda la terapia, por ejemplo, de lo que era como tal, habíamos visto de reanimación hídrica y la nutrición temprana, están determinadas para que el paciente regrese al estado edematoso y probablemente a la normalidad. Y ya por último, me gustaría dejarles por aquí este esquema, que me gustó mucho. La verdad, siento que es un esquema que viene completo para lo que es cómo debemos de reaccionar nosotros al paciente con pancreatitis aguda, qué es lo que tenemos que realizar una vez que ya te lo tenemos ingresado, qué es lo que tenemos que considerar y cuál es el manejo que nosotros vamos a hacer de acuerdo a las complicaciones que el paciente pueda tener. Entonces, de ahí en fuera, creo que sería todo. Muchísimas gracias y pues sí, gracias. Hasta luego, que tengan un buen día.